deleitarnos en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Estamos estudiando o preparándonos para entrar de lleno al Antiguo Testamento y seguir conociendo a ese Dios maravilloso, a ese Dios grandioso, a ese Dios que es incomprensible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor, como lo cantábamos, Señor. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres Dios por sobre todos. Todo ha sido hecho, todo viene de ti, por ti, y todo es para ti, Señor. A ti te ha placido, Dios, desplegar tu gloria, Señor, y revelarte, Señor, a tu creación. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por quién eres, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte cada vez más, Señor. Sabemos, Señor, que Dios, ni aun cuando estemos en el cielo, Dios, te conoceremos a plenitud. Pasaremos, Señor, la eternidad, Señor, conociéndote y deleitándonos, Señor, en ti. Señor, mientras caminamos, Señor, por este mundo, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener nuestra mirada en ti, Señor, fija en ti, Dios, en tu palabra, Señor, y que seamos, Dios, buscándote, Dios, de una manera, Señor, desesperada, Dios, como aquel, Señor, siervo busca el agua, Dios, y brama, Señor, por ella. De esa manera, Señor, que nosotros nazca, Señor, ese deseo ardiente, Dios, por buscarte y conocerte más, Señor, porque a medida que te conocemos, Señor, más te amaremos más, Señor, y estaremos más confiados en ti, Señor, en ese Dios maravilloso que tú eres, Señor, en ese Dios hermoso que tú eres, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese deseo. Crea en nosotros, Señor, ese deseo, Dios, por ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Amén. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos? Dice una alabanza que mientras le busco, más yo le encuentro, y cuando le encuentro, más yo le amo. Habla de sentarse a sus pies, de deleitarse en Él, contemplarlo. Esa es la actitud que queremos tener en esta, no solamente esta tarde, pero en todo nuestro caminar. Amén. Hemos estado estudiando, bueno, hace semanas, la semana pasada estuvo compartiendo nuestro hermano Víctor, continuando con el libro de Hechos. Hace 15 días estuvimos estudiando acerca de ese Dios incomprensible, de ese Dios
eterno. ¿Cuántos se recuerdan? Y queremos seguir introduciendo. Hace 15 días el tema fue introducción al Dios del Antiguo Testamento, puesto que vamos a estudiar, analizar el Antiguo Testamento libro por libro, pero queremos primero dar esa introducción al Dios del Antiguo Testamento, que obviamente es el mismo del Nuevo Testamento. Esta es la segunda parte, introducción al Dios del Antiguo Testamento. Y el propósito de nuestro estudio hoy no es, como lo fue hace 15 días, no es comprobar o demostrar que Dios existe. No es el propósito del libro de Génesis o del libro de el inicio, del principio, demostrarlo, sino que es todo lo contrario. El libro de Génesis, el principio del relato de Génesis comienza afirmando que hay un Dios creador que se ha revelado, un Dios que es incomprensible. Y no queremos decir que no podemos conocerlo, pero queremos decir que nuestra mente es finita y que no podemos conocerlo a plenitud. A ese Dios eterno, que no tiene ni principio, que no tiene fin, que Él es desde el siglo y hasta el siglo. Y estábamos usando términos para describir a este Dios que es autoexistente, independiente, infinito, perfecto, único, pero a la vez que también es un Dios trino. Y eso es de lo que nos vamos a estar enfocando en esta tarde. Dios que es autoexistente, independiente, infinito, perfecto, único, y Dios trino. Muchas veces, o mejor dicho, muchos cristianos tienen ¿cuántos han experimentado la conversión? ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas, creyentes? Había un hombre que él escribió en uno de sus libros acerca de que cuando él se convirtió, su conversión había sido una conversión repentina y dramática. Él escribía: mi vida había sido cambiada radicalmente, lleno de celo por la dulzura de Cristo. Me consumía una nueva pasión, estudiar las Escrituras, aprender cómo orar, conquistar los vicios que asaltaban mi carácter y crecer en gracia. Escribía: yo quería desesperadamente hacer mi vida valiosa para Cristo. Mi alma cantaba: Señor, quiero ser cristiano. Pero algo estaba ausente en mi vida, en mi nueva vida cristiana. Mi celo era abundante, pero estaba marcado por superficialidad. En cierto modo, yo era un unitario de la segunda persona de la Trinidad. Yo sabía quién era Jesús, pero Dios el Padre estaba envuelto en el misterio. Él era un enigma escondido para mi mente y un extraño para mi alma. Un velo oscuro cubría su rostro. Y después él siguió escribiendo. Dice: yo sé lo que significa ser convertido. Sé
lo que es ser nacido de nuevo, también entiendo que una persona nace de nuevo solamente una vez, cuando el Espíritu Santo activa en nuestras almas la nueva vida en Cristo. Él no detiene su obra, Él continúa trabajando en nosotros para cambiarnos. Y después escribe, dice, reflexionando sobre la creación del mundo. Él estaba estudiando en una universidad. Fue como nacer de nuevo una segunda vez. Por eso él describe que él sabía lo que era nacer de nuevo y que solamente se nace una vez. Pero meditando en esto, en la creación, dice, o sea, reflexionando sobre la creación del mundo, fue como nacer de nuevo una segunda vez. Fue como convertirme no meramente a Dios el Hijo, sino al Dios el Padre. Tuvo una nueva iluminación en medio del Espíritu acerca del Dios el Padre. Repentinamente sentí pasión por conocer a Dios el Padre. Quería conocerlo a Él en su majestad, en su poder, en su majestuosidad, santidad, en su autoexistencia. Este siervo ya está ahora con el Señor, es el hermano R.C. Sproul quien escribió esto. Pero puede ser que muchos creyentes pasen por esta situación también, que tengan un deseo grande por Cristo, pero Dios el Padre es para ellos como un misterio. O sea, es como, para ellos es como algo extraño para sus almas, y su vida es superficial. Y el propósito también de este estudio que estamos haciendo hoy, lo que nos resta de todo el Antiguo Testamento, si el Señor nos permite estudiarlo, analizarlo libro por libro y ver la historia de la redención, que ese sea el propósito de conocer más a este Dios el Padre, que se ha revelado, este Dios autoexistente. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, que Dios existe por sí mismo, es lo que comunica la autoexistencia de Dios. La base de su existencia se encuentra en Él mismo. Por lo tanto, como Dios existe por sí mismo y es independiente en sí mismo, esto hace que todas las cosas entonces dependan de Él. Él es autodependiente y todas las cosas dependen de Él. Todo lo creado, toda criatura es sustentada, es sostenida por Dios. La teología reformada llama a esto independencia. Esos son términos importantes que nosotros debemos conocer, y si usted tiene ahí un lápiz, una hoja, puede apuntarlos, porque son términos importantes que describen a este Dios maravilloso. La independencia de Dios expresa que Dios es independiente en su ser, y por lo tanto también lo es en sus virtudes, en sus decretos, en sus obras. Y podemos continuar. El hombre es dependiente de Dios, la criatura depende de su Creador, pero Dios no lo es de nadie. Por ejemplo, la independencia de Dios, se habla de que Él es independiente.
ardiente de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él. Isaías 40, 18 dice, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? En el versículo 21, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En el versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Maravilloso este texto, cómo describe a Dios, cómo Él es independiente de todas las cosas, y cómo todas las cosas existen por causa de Él. También la independencia de Dios se refleja en su voluntad. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Independencia en su voluntad. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por el puro afecto de su voluntad nosotros existimos, somos y nos movemos y respiramos y andamos y vemos y disfrutamos de lo que Dios ha creado por su pura voluntad. La independencia también se refleja en su poder. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En su designio también se muestra su independencia. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo, su palabra, sus planes son los pensamientos de su corazón. Es decir, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Esa es la autoexistencia, independencia de Dios. Pero también debemos de maravillarnos, enamorarnos de ese Dios infinito, de la infinidad de Dios.
La infinidad de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Él no tiene límites. En la infinidad se implica que Dios no puede estar limitado ni por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por el mundo. Él no está confinado al universo. Dios no tiene extensión, Él no se expande por el universo, una parte de su ser tocando aquí, otra allá. No es que Dios con una mano derecha está extendiéndose, digamos, hacia el continente europeo y después su otra mano está aquí en el continente americano. No. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. El hombre no puede dar de Dios una definición, sino tan solo una descripción parcial de lo que es Dios. Una definición lógica es imposible porque Dios no puede ser clasificado bajo ninguna categoría superior. Él es infinito. Lo que más se acerca a una definición de Dios y ser bíblica es la afirmación que hizo nuestro Señor Jesucristo de Dios. Cuando Él habla que Él es espíritu, hablando de la espiritualidad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de infinidad, vemos aspectos de la infinidad de Dios. Vemos su perfección absoluta. La infinidad de un ser divino. Su poder infinito es una inagotable potencia de poder. Es inagotable, es infinita. No merma. Y la infinita santidad es una santidad que está cualitativamente libre de toda limitación o defecto. Él es perfecto. Lo mismo se debe decir del conocimiento, la sabiduría infinitos, de su amor infinito y de la justicia infinitos. Aspectos de la infinidad de Dios. Él es perfecto. Jesús lo afirmó en Mateo 5:48 y hace una exhortación: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su absoluta perfección de la infinidad del ser divino. El ser divino de Dios se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que en las perfecciones de Dios. Sus perfecciones. Hemos hablado de la autoexistencia de Dios, su independencia. Hemos hablado de la infinidad de Dios, los aspectos de la infinidad de su ser. Ahora hablemos un poco o más bien enfoquémonos en la unidad de Dios. La unidad de Dios. Recuerden, estamos dando una introducción del Dios del Antiguo Testamento. Eso simplemente es una introducción.
nos estaremos deleitando a través de todo el Antiguo Testamento, viendo cómo este Dios va desplegando su gloria. La unidad de Dios. Este término comunica que Él es uno. Eso habla de unidad. Él es uno. Y su carácter es único. Eso habla de unicidad. Un solo ser divino comunica la unidad de Dios. Solamente uno. Y todos los demás seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. Detrás del concepto de la unidad está la afirmación bíblica de monoteísmo. ¿Cuántos conocen este término, monoteísmo? Lo que significa un solo Dios. El prefijo mono significa uno o único. Un único Dios. Mientras que la raíz de teísmo tiene que ver con Dios. Por lo tanto, monoteísmo comunica la idea de que hay un solo Dios. Uno solo. El monoteísmo está presente desde el comienzo mismo de la historia bíblica. Ya en el primer verso de la Escritura leemos, como estuvimos viendo también hace 15 días, en el principio creó Dios. Esta no es una apología acerca de la existencia de Dios, no, es una afirmación que Dios creó, que hay un Dios. Y la narración de la creación afirma que el Dios que se presenta en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de las Escrituras, posee toda la creación entera. Este Dios único posee toda la creación entera como su dominio. La palabra Dios es Elohim. Este nombre es interesante porque el sufijo him es la terminación plural del pronombre hebreo, por lo que el nombre Elohim se podría traducir como dioses, Sin embargo, es interesante porque el nombre Elohim siempre aparece en formas verbales en singular, un Dios. El escritor aquí en Génesis, que es Moisés, el autor humano, el autor divino, es Dios. Aquí cuando habla que en el principio estaba diciendo algo que no puede interpretarse como muchos dioses. O sea, esta palabra Elohim. Dios se revela en Génesis como el único soberano sobre todas las cosas. Así que Elohim no señala hacia el politeísmo. Y aquí tenemos otro término, diferente al monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo son varios dioses. Y decimos que esto señala hacia el monoteísmo porque cuando llegamos a Éxodo 20, en el relato de la entrega de la ley, vemos que el primer mandamiento que Dios dio en el Sinaí era firmemente monoteísta. O sea, de un solo Dios. Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en el versículo 3, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y algunos dirían que este verso
es una evidencia, y aquí tenemos otro término. Hemos visto monoteísmo, que es un solo Dios; politeísmo, que son varios o muchos dioses; y este término enoteísmo, eno con H, teísmo. Y el enoteísmo es la creencia de un Dios, pero el prefijo en de la raíz esa es la raíz en de eno, viene de una palabra griega uno, pero es diferente al monoteísmo, o sea, el único que nosotros encontramos en Génesis. Y la idea es que hay un Dios, en este término enoteísmo, hay un Dios para cada pueblo, para cada nación, y cada uno domina sobre cada área geográfica en particular. Algunos dirían entonces que Dios está implicando en Éxodo 20 que hay otros dioses, y que el mandamiento declara que el pueblo no debe dejar que esos dioses superen al Dios de Israel. No es así, porque el hebreo indica que cuando Dios dice delante de mí, quiere decir en mi presencia. Desde luego Dios es omnipresente, o sea que Él está en todos lados. Así que cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, básicamente dice que cuando una persona adora a cualquier cosa aparte de Él, del Dios único, en cualquier lugar, se está involucrando en un acto de idolatría. E idolatría es todo aquello que toma el lugar del Dios único, porque hay un solo Dios. El segundo mandamiento refuerza el primero, la prohibición absoluta de cualquier forma de idolatría. Por otro lado, Salomón suplicaba a Dios que sostuviera la causa de su pueblo en Primera de Reyes 8:60. ¿Para qué? Él suplicaba para que, dice Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, afirmando el monoteísmo. Salomón en el Antiguo Testamento, vemos entonces aquí que se afirma el monoteísmo. ¿Y qué hay de Deuteronomio 6:4? La confesión de fe de los judíos, de los hebreos, de los israelitas. Que dice ahí: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es Jehová nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, del cual se habla en Génesis 1:1. Aquí el vocablo hebreo de uno, Jehová uno es, puede traducirse también como solamente uno, solamente uno. Con esto quedan excluidos todos los conceptos politeístas, o sea, de varios dioses. No hay varios dioses, solamente hay uno, el Dios verdadero, el único, el incomprensible, el eterno, el infinito, el independiente, el autoexistente, el perfecto Dios, el Dios vivo, el Dios viviente.
creador de todas las cosas, el soberano. En el Salmo 110, este salmo también habla acerca, es interesante, porque aquí empezamos a ver, hemos estado viendo las afirmaciones de el monoteísmo, de un solo Dios, pero aquí empezamos a ver algo diferente. En el Salmo 110, versículo 1, tiene un inicio muy extraño. Este salmo, el salmista dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Es interesante. En el Antiguo Testamento es característico que cuando vemos el nombre personal de Dios, Jehová, también lo vemos asociado a Él, su título principal o supremo, que es Adonai. Por ejemplo, vamos a Salmos 8:1. En Salmos 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces aquí vemos vemos asociado este título principal de Jehová con el título supremo Adonai, o Señor. Y es que en el hebreo la frase Jehová se pudiera leer de esta manera: Dios y Señor nuestro, en el Salmo 81, pero cuando vemos en Salmo 10 es totalmente diferente y está dando la idea de otra cosa. En el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor. O sea que no se está asociando, sino que está viendo una conversación ahí de Jehová, Dios, diciéndole al Señor, Adonai, como dos personas. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos hablando de monoteísmo, de un solo Dios, ¿qué pasa aquí cuando Jehová, el Dios único, está hablando con Señor Adonai? ¿Hay dos dioses entonces? Dios tiene una conversación con el Señor de David. Es como si dijera: o sea, Jehová, o sea, el Señor dijo, Adonai, el Señor. Entonces, podría decir, ahí hay una contradicción en las Escrituras, y muchos lo consideran así, una contradicción, pero de ninguna manera es una contradicción. Pero las Escrituras, Dios, en el progreso de su revelación, está revelando algo acerca de ese ser divino, de ese ser esencial y único. Se empieza a revelar en tres personas. En tres personas. En el Antiguo Testamento vemos claramente que Dios es uno, lo hemos visto. Pero a medida que avanzamos, hay algo que está
siendo revelado, y es la Trinidad o la triunidad de Dios. Son términos que no están en la Escritura, así como si dijera, o que si la Escritura enseñara con esa palabra Trinidad o triunidad. Pero lo vemos a través de toda la Escritura. Lo vemos, y el primer hombre que usa este término Trinidad fue Tertuliano, en el siglo XVI. Si no me equivoco. Y este hombre, simplemente con esa palabra Trinidad, estaba dando a conocer lo que las Escrituras estaban revelando, no directamente, no aquí enseña aquí dice la Trinidad, sino lo que indirectamente las Escrituras dan referencia de eso. Cada vez que se usa o que hace referencia a las Escrituras, no es específicamente para enseñar la Trinidad, pero indirectamente se revela eso. Entonces caemos en la pregunta: si Dios es uno, ¿cómo pueden ser tres? ¿Cómo pueden ser tres a la vez? Si Dios es uno, ¿cómo se puede decir que Dios que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Y es precisamente a causa de esta clara enseñanza del monoteísmo que hemos estudiado que la doctrina de la Trinidad resulta tan problemática para entenderla. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que la Iglesia sostiene la noción del monoteísmo, de un Dios único. Pero vemos que también declara que Dios el Padre es divino, que Dios el Hijo es divino y que Dios el Espíritu Santo es divino. Pablo escribió a los Corintios en 8:6, 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Mira lo que está enseñando Pablo. ¿Cuántos dioses hay? Monoteísmo. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero mira lo que sigue escribiendo: y un Señor Jesucristo. ¿Recuerdas Salmo 110? Y dijo Jehová a mi Señor. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y aquí ya la revelación de Dios ya es más clara. El misterio ya está siendo aclarado. El elemento nuevo aquí es que Pablo atribuye deidad a Cristo. Él distingue entre el Padre y el Hijo y señala que todas las cosas provienen del Padre y por medio de Cristo, y que nosotros existimos para Él, para el Padre y a través del Hijo. Pablo claramente entonces aquí está igualando al Padre y al Hijo en cuanto a divinidad. Entonces, ¿qué? ¿Hay dos dioses? ¿O sigue siendo uno? En forma parecida escribe también Pablo a Timoteo en 2:1 en su primera carta: porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, monoteísmo.
pero hay un Señor también. De manera que entonces podemos sostener la doctrina del monoteísmo del Antiguo Testamento a la luz de la clara afirmación del Nuevo Testamento sobre el carácter del único ser divino. Y la pregunta es entonces, ¿también podemos afirmar eso acerca de el carácter trino de Dios? ¿Cómo podemos afirmarlo? ¿Cómo podemos sostener esta doctrina del monoteísmo del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? Agustín de Hipona escribió una vez: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Antiguo está revelado en el Nuevo. Y para comprender cómo esta doctrina de la Trinidad llegó a ser un artículo tan importante para la fe cristiana, es necesario observar que hubo un desarrollo en la comprensión de la iglesia de la naturaleza de Dios basada en la Escritura, en lo que la Escritura progresivamente estuvo revelando en el Antiguo Testamento, y fue esa revelación más clara todavía en el Nuevo Testamento, la Trinidad. De la misma manera que afirmamos, porque las Escrituras así lo hacen, lo afirman, el ser de Dios único, así también afirmamos la Trinidad o la triunidad de Dios. Es un misterio que está más allá de nuestra capacidad de comprensión, de comprenderla a plenitud. Pero esta doctrina ha sido una fuente que proviene de las Escrituras. Y esto ha causado mucha controversia a lo largo de la historia de la iglesia, incluso hasta el día de hoy. Ahora, muchas veces para nosotros tener un claro entendimiento de lo que es la Trinidad, es mostrando lo que no es la Trinidad. Entonces, ¿qué no es la Trinidad? O esta doctrina de triunidad. Bueno, en primera, la Trinidad no representa una evidente contradicción en el corazón de la fe cristiana. No. Cuando confesamos nuestra fe en la Trinidad, estamos afirmando que Dios es uno, monoteísmo, es uno en esencia, pero son tres en persona. Si nosotros dijéramos que Él es uno en esencia y tres en esencia, nos estamos contradiciendo. Pero no es lo que estamos diciendo, que es uno en esencia y tres en esencia, no. Es uno en esencia y tres en persona. Prácticamente tú puedes explicar la Trinidad de esa manera: uno en esencia y tres en persona. O si dijéramos que Él es una persona en tres en persona, también sería una contradicción, pero no es lo que estamos diciendo. Lo que no es la doctrina de la Trinidad no es la idea de triteísmo, y este es otro término. Ya vimos politeísmo, hemos visto, monoteísmo, politeísmo,
enoteísmo, y aquí hay otro, triteísmo. Y esto quiere decir que hablamos de tres dioses. Entonces, que si tú entonces estás hablando de Trinidad, entonces quiere decir que hay tres dioses. No, eso no es lo que es Trinidad. No es que los cristianos creen en tres dioses, no. Tampoco es politeísmo, o sea, varios dioses o muchos dioses, lo que era común en las religiones de la antigüedad. La religión griega, la religión romana y muchas otras tenían un dios, una diosa para casi todas las funciones humanas. Un dios de la fertilidad, un dios de la sabiduría, un dios de la belleza, un dios de la guerra, un dios, y así podemos seguir sucesivamente. Los griegos tenían altares de todos sus dioses, y en su temor ellos tenían uno por si se nos pasó alguno, dice. Vamos a poner uno por si se nos pasó uno al dios desconocido. Pero eso no es la Trinidad, no es politeísmo, no es enoteísmo. El enoteísmo ya lo definimos, que es una especie de híbrido que procede de la unión entre el politeísmo y el monoteísmo. El enoteísmo es la creencia en un Dios, dijimos, pero que se habla de que es de un Dios para cada pueblo, nación, y cada uno domina sobre cada área geográfica en particular. Por ejemplo, el enoteísmo sostendría que había un Dios para el pueblo judío, Jehová, un Dios para los filisteos, Dagón, un Dios para los cananeos, Baal, etc. A menudo veían las batallas entre las naciones como batallas entre dioses. Eso se veía mucho en la antigüedad. Sin embargo, esta idea no postula que en última instancia hubiese un solo Dios. Entonces no es ninguna contradicción la Trinidad, no es politeísmo, enoteísmo, no. Aun cuando no podemos encontrar una definición explícita de la Trinidad en el Antiguo Testamento, sí encontramos indicios dispersos allí acerca de la naturaleza trina o triuna de Dios. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Uno de esos indicios es el nombre que ya hemos visto, Elohim, nombre plural, acompañado de un verbo en singular. Esta es una misteriosa referencia al carácter plural de Dios. Y aunque Elohim, que encontramos nosotros en Génesis 1:1, en el principio Dios creó Dios. Aunque este Elohim que creó no necesariamente está señalando hacia la Trinidad, pero Elohim es compatible con la Trinidad, con la doctrina de la Trinidad, y puede que apunte en esa dirección ya desde Génesis. Otro indicio del carácter multipersonal de Dios lo encontramos en el relato de la creación que ya hemos visto, pero vemos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se menciona cumpliendo con uno de los criterios para la deidad que están expuestos en el Nuevo Testamento, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Entonces ya desde el principio nosotros encontramos indicios acerca de esta triunidad de Dios. La más clara referencia a la deidad de Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros lo encontramos al comienzo del Evangelio de Juan. Ahí leemos que en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, la palabra, el Logos. O sea que Jesús aparece al comienzo del Evangelio de Juan, y ahí leemos que en el principio ya existía, o sea, ya era el Logos. La palabra después dice, o el Verbo estaba con Dios. El Logos, la palabra estaba con Dios. Y después en la tercera parte dice, y el Verbo, la palabra, era Dios. O sea, estaba en el principio y era, no solamente estaba con Dios, no haciendo referencia como a otra persona, sino que era Dios. Dios mismo era el Verbo. Y en esta primera oración vemos aquí esos indicios ya acerca de la Trinidad, porque dice que el Logos ha estado con Dios desde el principio. Entonces Juan está haciendo esa distinción entre el Verbo y Dios. Dios y el Verbo están juntos, pero no son lo mismo. Luego Juan declara que el Logos no estaba con Dios solamente, Él era Dios. Por lo tanto, en un sentido el Verbo debe distinguirse de Dios, y en otro sentido el Verbo debe identificarse con Dios. Y luego el apóstol agrega algo más. En los versículos del 2 al 4. Dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos al Logos, o al Verbo, o a Jesús, que se le atribuye eternidad, se le atribuye poder creador y existencia por sí mismo, igual a Dios. Pero hace diferencia entre esos dos. ¿Y qué hay en el Nuevo Testamento? Lo que afirma claramente en Mateo 28, 19. Ahí se habla del Espíritu Santo, es divino. Lo vemos, por ejemplo, aquí, en esta fórmula trina de Jesús para el bautismo. Por orden de Cristo, se debe bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo a los tres por igual. Pero una vez más, esto es de una manera indirecta, no está enseñando aquí acerca, o sea, directamente, o está hablando de la Trinidad. No, simplemente está diciendo, cuando los bauticen, lo van a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Indirectamente hace referencia a la Trinidad. Y los pone en una misma categoría, como tres personas que son uno en esencia: el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Y si no fuera así, esto sería una blasfemia.
Sería una blasfemia si Cristo o el Hijo y el Espíritu Santo no fueran Dios, como muchas sectas lo afirman, testigos de Jehová, mormones, entre otros. Esto sería una blasfemia, ponerlos a los tres en la misma categoría, pero no. Asimismo, la bendición de despedida del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, vemos lo que dice ahí en el capítulo 13, versículo 14. Ahora miren cómo comienza Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más, si Cristo no fuera Dios, esto sería una blasfemia, una aberración, porque aquí Pablo está poniendo por sobre el Padre, Dios el Padre, está poniendo a Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sería una blasfemia. Sin embargo, vemos que a través de todas las escrituras hay indicios acerca de esa doctrina de la Trinidad, de el Dios único, el Dios esencial, uno en esencia, pero que se revela en tres personas diferentes. Y a cada persona se le atribuye, valga la redundancia, los atributos de Dios. Hace 15 días lo veíamos, que a Dios se le atribuye la eternidad, al Hijo se le atribuye eternidad en Isaías 9:6, y al Espíritu Santo, el Espíritu eterno en Hebreos, eternidad. Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo, en Juan lo vimos ahorita, la creación, y al Espíritu Santo, en el libro de Job, no tengo ahorita la cita, pero se le atribuye también la creación. Y así cada atributo es, o sea que cada persona tiene los atributos del ser esencial, de la divinidad, pero son tres diferentes personas. Ese es el misterio revelado en parte de la Trinidad. Ese es el Dios que nosotros brevemente, una milésima parte hemos visto acerca de este Dios infinito. No hemos visto nada acerca de este Dios maravilloso, de este Dios que es incomprensible, que es eterno, este Dios que es autoexistente, este Dios que es infinito, independiente, de este Dios que es por sí mismo único, eterno, soberano, creador. Y es este Dios el que estaremos viendo, deleitándonos a través de todo el Antiguo Testamento, del cual estaremos viendo su gloria desplegada hasta la culminación, donde Él de una manera especial
se manifiesta su gloria en la cruz con Cristo, su obra redentora. Así que, mis amados hermanos, tenemos un largo camino. Que el Señor nos acompañe y nos guíe y nos ayude para que juntos conozcamos más y más de este Dios, y que nuestra fe, nuestra confianza en Él pueda ser más y más afirmada, arraigada en este Dios único y trino. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu absoluta perfección, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado, Señor, por haberte manifestado, Señor, a nosotros. Gracias, Padre, porque, Señor, entre más, Señor, te conocemos, Señor, nuestro amor, Señor, hacia ti va aumentando, Señor. Nuestra confianza, Señor, nuestra fe hacia ti, Señor, va creciendo. Y podemos caminar, Señor, seguros. Padre, ayúdanos, Señor, en esta peregrinación que, Señor, hemos empezado, Dios, acerca, Señor, de crecer, Dios, en el conocimiento a través, Señor, de tu palabra, Señor. Danos, Señor, entendimiento, Señor. Señor, danos el deseo, Dios, de conocerte más, Señor. No solamente, Señor, en este tiempo, en esta hora, Señor, que tenemos aquí, Señor, como iglesia, pero en lo personal, en cada uno, Señor, de nosotros, en nuestra relación que tenemos contigo, Señor, pueda crecer, Señor. Podamos, Señor, desearte más, Señor, y buscarte más, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Guíanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta, mis amigos?